Buenos días con todos. Hoy en el horario que vean el siguiente video, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema impacto de la pandemia por el COVID-19 en la recaudación tributaria en el Perú. Los alumnos son Aragón Vilcapoma, Marco, Hidrogo Vallejos Flor, Jara Cárdenas Keila, Uribe Condori Jordi y quien les habla Dávila Concha Bertamani. El profesor del curso es el magíster Harold Hurtado Bacaya. Sabemos que el Estado moderno tiene una serie de obligaciones y funciones que cumplir, las cuales implican un gasto o inversiones determinados, y para ello requiere de la capacitación de los suficientes recursos económicos, el medio que le permitirá la captación de tales recursos en la tributación. Sin embargo, esta recaudación tributaria debe ser obtenida en base a un sistema tributario sano y justo, el cual permita el desarrollo socioeconómico del país. El régimen tributario y presupuestal están enmarcados en la Constitución Política del Perú, la cual permite al gobierno central crear, modificar o derogar los tributos mediante un proyecto de ley o un decreto legislativo, salvo los aranceles y tasas mediante un decreto supremo. Por ello, surge el deber de toda persona natural o jurídica de cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, los contribuyentes peruanos tienden a omitir el pago de los tributos que les corresponden a la jurisdicción distrital o provincial, que pertenecen debido a que los consideran un robo al esfuerzo de cada ciudadano. La recaudación tributaria es también el financiador para la inversión y el desarrollo de proyectos, ya sea sociales, económicos y ambientales en los distritos y provincias. La problemática no es solo del ciudadano, sino también de las mismas autoridades municipales que tienen procesos burocráticos complejos y estresantes que no garantizan una adecuada recaudación. Cultura tributaria. ¿Qué es la cultura tributaria? Según Gallardo Gómez, la cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus respectivas funciones. Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe devolver en bienes y servicios públicos. Importancia de la cultura tributaria. Una cultura tributaria y aduanera será fuerte cuando los ciudadanos entiendan la importancia que tienen los impuestos y debe llevarlos a que vean sus aportaciones como algo positivo y no como un castigo. Sin el dinero recaudado, el Estado no puede hacer frente a las obligaciones que tienen con los ciudadanos. Dichas recaudaciones obtenidas se utilizan en pagos a los maestros, médicos, bomberos y otros funcionarios, lo que servirá para construir nuevos hospitales, colegios o mejorar las carreteras y la infraestructura para el transporte. Dicha cultura tributaria y aduanera también debe llevar aparejada a que los ciudadanos aprendan a controlar y a reclamar que el gobierno gaste los tributos en lo que deben y así se sentirán que lo aportado es lo justo. Conciencia tributaria. La conciencia tributaria se refiere a las actitudes y creencias de las personas, es decir, a los aspectos no coercitivos que motivan la voluntad de contribuir. El motivo característico para el pago de un impuesto tiene que ver con respecto de creencias y actitudes de toda la población. Así, los motivos no restrictivos generarán voluntades propias del contribuyente
con el ente regulador, minimizando así los fraudes cometidos por comerciantes que no tributen. Tipos de tributación. Tenemos al impuesto a la renta, que grava la renta de trabajo que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos, con fuente durable y que genere ingresos periódicos. Las rentas de fuente peruana afectan al impuesto y están divididas en 5 categorías. Además, existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente extranjera. Renta de primera categoría. Son las rentas reales provenientes del arrendamiento de los predios rústicos y urbanos de bienes muebles. Segunda categoría. Grava los ingresos provenientes de capitales intangibles, tales como intereses por colaboración de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y venta de inmuebles. Tercera categoría. Rentas generadas de actividad empresarial en general, las derivadas de actividades comerciales, industriales, servicios o negocios. Renta de cuarta categoría. Grava los ingresos provenientes del ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio bajo contrato de locación. Y por último tenemos a la renta de quinta categoría, que son obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de dependencia. Impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas grava las siguientes operaciones: venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, y la importación de bienes. Nuevo régimen único simplificado. Según el decreto legislativo número 937, es un régimen promocional que comprende estar sujeto a las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, que exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades empresariales, y a las personas naturales no profesionales domiciliadas en el país que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios, que consiste en el pago de una cuota única en forma mensual, la cual se determinará sobre la base de las 5 categorías en la cual se ubica. Siguiente. Régimen especial. El régimen especial del impuesto a la renta es un régimen tributario dirigido a personas tanto naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría, es decir, rentas de naturaleza empresarial o de negocio. El régimen general. La renta obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente, estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. Están las personas naturales con negocio unipersonal, las personas jurídicas, por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, las empresas individuales, las sucesiones indivisas y las sociedades conyugales que opten por tributar como tales. Factores que influyen en el incumplimiento de los impuestos por el COVID-19. Una de las razones son los ingresos negativos, ya que actualmente hemos observado cómo algunas compañías, entre semanas, meses o durante estos años, ven las condiciones comerciales inciertas, ya sea en su negocio o que los proveedores o de sus clientes existe el potencial de sufrir interrupciones a lo largo de la cadena de valor, lo cual significaría muy pocos ingresos a la misma empresa.
por su razón social. También que existen presiones en las relaciones comerciales y que aumenta el riesgo de que no puedan cumplir con las obligaciones tributarias. Para cualquier sea la circunstancia, es importante que las empresas estén preparadas para resolver este desafío, que se prevén a través de las relaciones comerciales que sean más importantes para cada una empresa. Uno de los indicadores más importantes para saber cómo van las empresas son los ingresos tributarios. Vemos en el cuadro que se realizó por la SUNAT, vemos el monto de recaudación que se realizó durante el 2020. Vemos en millones de valores de soles. Vemos que durante abril, cuando inició la pandemia, hubo una drástica caída de los ingresos a través del impuesto general a las ventas o el impuesto a la renta. Y podemos ver cómo a través de varios, el mes de mayo, a través de los bonos que se da el Estado de subsidio, tratan de recuperarse, pero de vuelta vienen a caer y que muchas empresas se empiezan a cerrar por lo que mismo la pandemia, de que no hubo venta durante esos meses, y lo cual el resultado es negativo a través del ingreso de tributos. Siguiente. Pérdida de inversores. Durante la promoción de la pandemia, a través de muchos países, se ve reflejado en el mercado de valores. A través de los inversionistas, podemos ver que no se cuenta con mucho tiempo para poder aislar lo que son los valores mismos de las empresas, ya que hay una disminución de los ingresos de las mismas, y eso se ve reflejado en los inversores. Los inversores siempre tratan de evitar lo que son las pérdidas, y que se obligan a tomar menos riesgos en los mercados que generan mayormente pánico. En las situaciones normales, por esa etapa de la pandemia, los países comienzan a otorgar beneficios monetarios y fiscales. Los mercados deberían empezar a estabilizarse mayormente, pero vemos que acá en Latinoamérica no se cumplió durante febrero, marzo y abril, que empezaron a caer y que generó fuga de inversores a través de que no recibieron ingresos las empresas a través del mercado de valores de Lima, como podemos ver de Perú, que hay una reducción muy general. Siguiente, por favor. Bien, y el último que mayormente se da es el cierre de las operaciones. Eso no se recomendaría, pero vemos que hay un cierto sector de las empresas que ponemos en el cuadro de Lima Metropolitana, que el 24,5% se encuentran inoperativas. Esto refleja de que muchas empresas se hayan cerrado, muchas personas pierdan sus trabajos, y que el subsidio del Estado no ha sido suficiente para poder manejar la inestabilidad de sus ingresos. Como vemos aquí, vemos que se trató de dar suspensión perfecta de labores a ciertos trabajadores, pero que esto no fue suficiente para poder tener las empresas a flotes. Mayormente lo que se dio por aquellos meses fueron los restaurantes, ya que este sector gastronómico siempre se maneja por el turismo, o mayormente porque las empresas siempre van por un sector financiero o trabajan por ahí, y lo que genera al momento de las personas estar aisladas, no pudieron generar ingresos a través de sus ventas. Otras empresas trataron de reivindicar su marca, digamos, y generar otro tipo de ingreso a través del mercado electrónico, a través de los deliveries, podemos decirlos. Y eso se ve reflejado en que el 75.5% de las empresas se mantuvieron, y que el 22.5% no continúa con las operaciones. Medidas tributarias ante el COVID-19 en Perú. Siguiente, por favor.
Las principales medidas que se adoptaron frente al COVID en el 2020 fue la prórroga de las obligaciones formales y sustanciales de pago de impuestos. 2. Medidas para proveer de mayor liquidez a las empresas. En este caso se dio el Reactiva Perú, que benefició a miles de empresas que estaban dentro de las pequeñas y medianas empresas. Otra medida que se dio fue el nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento, el RAF, según el decreto legislativo número 1487. Otra medida fue la suspensión de plazos y procedimientos tributarios. Otra medida fue facilidades para el contribuyente, procedimientos y mesas de parte virtuales. Siguiente, por favor. Continuando con las medidas tributarias entre el coronavirus en el Perú, se dio el otorgamiento de facultades legislativas, según la ley 31011, en donde mencionaba aquellas materias en las que se procede la mayor liquidez a través de la ampliación de la depreciación acelerada en más cuentas de activo fijo, según el decreto legislativo 1488. En este decreto nos habla de la recuperación más inmediata de la inversión, que es igual al pago de un impuesto a la renta menor, que no afecta la recaudación, solo la difiere. Otro punto también es realizar donaciones más allá de límites, sin perder la deducción y otorgamiento de incentivos. En este caso, se amplía la lista de sujetos a los que puede estar dirigida, flexibilizar el régimen. Otra medida fue mayor liquidez a través de la suspensión o reducción de los pagos a cuenta, según el decreto legislativo 1471, en donde modifica la forma de determinación del coeficiente para reducir o suspender los pagos a cuenta. Otra medida que se dio fue el arrastre de pérdidas del año 2020 por más de 4 ejercicios consecutivos, según el decreto legislativo 1481. Este ajuste de ambos sistemas y la modificación del sistema sin necesidad de agotar pérdida. Siguiente, por favor. Continuando con el otorgamiento de facultades legislativas según la ley 31011, nos menciona que hay incentivos para la adquisición de bienes de capital a través de la prórroga de la recuperación anticipada del IGB, según el decreto legislativo 1463. Extender el mecanismo a empresas de mayores ingresos, prórroga por más de 3 años. Otra medida fue la reducción de costos para los emisores electrónicos, prórroga a SUNAT de firma digital, según decreto legislativo 1462. En esta medida se habla de ampliar el plazo de autorización como entidad de registro y verificación. También la generación de reducción de los costos en los contribuyentes. Otra medida fue el riesgo de incumplimiento del pago del impuesto a la renta y el IGB, fraccionamiento y aplazamiento de deudas, según el decreto legislativo 1487, en donde nos menciona la reducción o eliminación de la tasa de acogimiento, aprobación automática, reducción de interés moratorio. Y por último, una medida que se dio fue para los regímenes RUS, RED y MIPES, en donde se modifica cada uno de estos regímenes. Siguiente, por favor. Principales medidas adoptadas mediante delegación de facultades. En este caso se dieron 5 medidas. Vamos a desarrollarlo según el decreto legislativo que se emitió en ese entonces. Para la primera medida, la prórroga del régimen de recuperación anticipada del IGB, según el decreto legislativo 1463, nos menciona que se prorroga la vigencia del régimen de recuperación anticipada del IGB a que se refiere la ley 30296 hasta el 31 de diciembre de 2023. También
Este decreto amplía el ámbito de aplicación de dicho régimen para incluir a los contribuyentes del IGB con ingresos netos anuales mayores de 300 UITs, es decir, 1.290.000, y hasta 2.500 UITs, equivalente a 10.750.000. La otra medida adoptada fue la suspensión o reducción de los pagos a cuenta de tercera categoría, según el Decreto Legislativo 1471. Este decreto nos menciona que en los periodos de abril, mayo, junio y julio del 2020, siempre que las ventas netas por dichos meses sean menores en comparación con los del ejercicio 2019 o los primeros 2 meses del 2020. En este caso da reglas que son especiales, como por ejemplo, en relación con los ingresos de los mismos meses del ejercicio 2019 se verifique la reducción sea mayor al 30% de suspensión, la reducción sea menor o igual al 30% de la disminución de los pagos a cuenta, o no haya reducción. Si no hay reducción, esta reducción tiene que ser igual a la no suspensión ni modificación del pago a cuenta. En este caso, no se hayan obtenido ingresos en alguno de los meses del 2019. Se compara con el mes de abril, mayo, junio o julio de 2019 con mayores ingresos en caso no se hayan obtenido ingresos en ninguno de los meses del 2019. Se compara con enero o febrero del 2020. El que tenga mayores ingresos, en este caso no se hayan obtenido ingresos por ningún mes del 2019 y tampoco por enero o febrero de 2020. La siguiente medida es el arrastre de pérdidas de tercera categoría, según el Decreto Legislativo 1481. Este decreto menciona o nos indica que permite que la pérdida neta tributaria de tercera categoría generada en el ejercicio 2020 pueda ser compensada bajo el sistema del artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta hasta en los 5 ejercicios siguientes. Esto quiere decir que se puede utilizar este arrastre de la pérdida hasta el año 2025. La siguiente medida fue el régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias, más conocido actualmente como el RAF, según el Decreto Legislativo 1487. En este decreto nos dice que las deudas tributarias en materia de acogimiento, deudas tributarias que no podrán acogerse al RAF, sujetos comprendidos y aquellos excluidos, plazos máximos de aplazamiento y o fraccionamiento, intereses y cuotas mensuales, acogimiento al RAF y pérdida del régimen, garantías, efectos de acogimientos al RAF en las impugnaciones, cobranzas coactivas y fiscalizaciones. Por último, tenemos la medida que se adoptó mediante el Decreto Legislativo 1488, que nos habla del régimen modificación de los plazos de depreciación. En este caso nos menciona el decreto en tanto hace referencia a lo que son edificios y construcciones, donde nos dice que la tasa de depreciación anual será de un 20%. Y los requisitos es que la construcción iniciada a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 no debe tener un avance no menor del 80%. El beneficio aplica también para la adquisición del 2020, 2021 y 2022, de bienes de las mismas condiciones. En el caso de los equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipos de vehículo de transporte terrestre adquiridos durante el ejercicio 2020-2021, se depreciarán de acuerdo con los siguientes porcentajes a partir del 2021. Es decir, los equipos de procesamiento de datos, el 50%, la maquinaria y equipo, 20%, los vehículos de transportes terrestres con determinadas características será del 33.3%, vehículos de transporte terrestre híbridos o electrónicos será del 50%. Recaudación y los desafíos de la tributación en tiempos de COVID-19. Según el informe que nos indica el comercio, los ingresos del gobierno central disminuyeron en 21,2% entre enero y julio. Ahora, hubieron medidas tributarias
para mitigar el impacto, que ascienden a un 2,3% del PBI. El Ministerio de Economía y Finanzas, presentando el marco macroeconómico multianual 2020-2024, proyectó una caída del 20% para el año 2020 y una recuperación del 22% durante este año, ¿no? El presente año 2021. Sin embargo, hubo la trayectoria de la recaudación hasta julio, donde las notables pérdidas de la empresa y el impacto de las medidas tributarias podrían significar una disminución durante la recaudación a la estimada para este año y una menor recuperación para el año posterior, que es el 2022, ¿no? Siguiente, por favor. Las medidas tributarias e ingresos. Desde el inicio de la pandemia por el COVID, el gobierno dispuso medidas tributarias para mitigar el impacto económico de la crisis, entre ellas la prórroga del impuesto a la renta. Prorrogaron el impuesto a la renta a personas naturales y empresas y el régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, el IGB, ¿no? La liberación anticipada de los fondos de detracciones y la creación del régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Dichas disposiciones ascienden a un 2,3% del PBI, según estima el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, el impacto de estas medidas para dar liquidez paralizó económicamente la recaudación entre enero y julio. Los ingresos tributarios del gobierno central disminuyeron en 21,2% respecto del año 2019. Más aún, dicha caída habría sido de casi 25%, con la venta de Luz del Sur en mayo, ¿no? Que generó ingresos tributarios por 2.416 millones de soles, equivalentes a un tercio de la recaudación de ese mes. Siguiente. La mayoría de lo que capta el gobierno proviene del pago del IGB y el impuesto a la renta. Entre enero y julio, la recaudación por IGB disminuyó en 20,6%, mientras que los ingresos por impuesto a la renta se redujeron en 14,6%. Esto último se explica por la caída de ingresos procedentes del impuesto a la renta de tercera categoría, específicamente un 24,6% de caída, ¿no?, que pagan las empresas y que representan los 2/5 del total de lo recaudado por la renta. La dinámica de los tributos no es lineal, ni todas las fuentes apuntan a la misma dirección. Según Luis Arias Minaya, ex jefe de la SUNAT, la recaudación por impuesto a la renta durante julio, que considera un 18%, se explicaría por los menores pagos a cuenta que corresponden a la menor actividad económica y el impacto de la postergación de pagos, así como la modificación de coeficientes de pago de impuesto a la renta y el fraccionamiento. No obstante, se destaca que se atenuó con el incremento de los ingresos por regularización, de acuerdo a los pagos a cuenta que vencieron en marzo y abril. Siguiente. La recaudación según actividad económica. Entre enero y julio, los ingresos tributarios provenientes de la pesca y la minera han sido los más perjudicados. En tanto, la pesca cayó en 66% y la minería en 38% respecto del periodo 2019, ¿no? Ahora, por otro lado, en el mismo periodo, el sector de servicios registró la menor caída en recaudación, con un 12% debido a los mayores ingresos por la venta de Luz del Sur. La recaudación de los servicios de turismo y hotelería se redujo considerablemente, se redujo a un 44%, mientras que la de servicios financieros solo fue un 1,2%, ¿no? Ahora, consideremos que el resultado de la minería se explica por la disminución de la producción al inicio del estado de emergencia, ¿no?, lo que contuvo el impacto directo de las utilidades y con ello en el impuesto a la renta. Vale mencionar que la producción minera se ha recuperado rápidamente y hasta finales de julio del 2020 ya estaba en el 94% de los niveles de prepandemia.
con algunos metales claves como el cobre y estaño, ¿no? Superando incluso la producción anterior. Siguiente, por favor. Bueno, quería acotar un dato acerca de lo que nos indica el gobierno, ¿no? Que estima un déficit fiscal del 10,7% del PIB para este año, para el año 2020, y un 6,2% para el siguiente, que sería este año 2021. En la medida que los ingresos tributarios no alcancen la meta, reducciones significativas de gasto público considerarse como políticas complementarias. Gracias.